Claro, la gente joven o estudiantes o gente que está empezando a trabajar, etcétera, los gastos son muy altos, entonces no les queda otra que compartir piso. Entonces, claro, pues cogen un piso, alquilan entre dos y tres y cada uno tiene una habitación y comparten los gastos, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí ahora esto está regulado, o sea, el precio de las habitaciones no pueden pasar el precio máximo del piso. Que antes lo podían alquilar por habitaciones a 500, 600 euros cada habitación y a lo mejor si tenía tres habitaciones sacabas 1.500. Ahora, como el índice a lo mejor es solo de 1.100, claro, no puedes pasar de estos 1.100. Entonces ya no les da cuenta al propietario alquilarlo por contrato de habitaciones. Es inaceptable, tendría evidentemente que el Estado, pues con todos los impuestos que pagamos todos, pues hacer más vivienda social, más alquiler accesible para la gente joven. Esto supone un esfuerzo de más del 40% del salario. Pero claro, si ya con el sueldo que tienes, la mitad ya lo tienes que dedicar al alquiler, ya es que no puedes tener expectativas casi de compra, ¿no? Un problema con difícil solución para los jóvenes. Los jóvenes siguen siendo los más perjudicados a la hora de acceder a una vivienda. Muchos ya ni siquiera aspiran a tenerla en propiedad.